moments ahead in the square circle. Bring up an interesting point. Flurry of punches by Paez. Just melding him with just about everything. And now slip punches and Thompson now leading pretty good. Flurry, if he gets it, don't you want to stop this? And there it is. So he stopped it himself. El momento en que un boxeador le rogó al árbitro que detuviera su propia victoria. La noche del 13 de marzo de 1993, miles de espectadores presenciaron algo que jamás olvidarían. Un hombre cubierto de sangre, dominando brutalmente a su oponente, de repente comenzó a señalar desesperadamente al árbitro, suplicándole que detuviera la pelea mientras él iba ganando. Las cámaras captaron el momento exacto en que Jorge Páez, el payaso del boxeo, el showman que había convertido el ring en un circo, rompió en llanto de pura desesperación porque no quería seguir lastimando a su rival. Pero lo que nadie te ha contado es la verdad completa de esa noche. Lo que realmente sucedió en ese segundo round que cambió todo. El cabezazo que nunca fue sancionado. La sangre que no debió derramarse. Y el momento en que el mundo descubrió que detrás de la máscara del payaso se escondía el corazón más grande del boxeo mexicano. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir sobre esta pelea te va a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre el verdadero significado de ser un campeón, y entenderás por qué este combate es considerado el más emotivo y polémico en la historia del boxeo azteca. Las luces del glamoroso Hotel Hilton de Las Vegas parpadeaban como estrellas artificiales aquella noche de marzo. El aire estaba cargado de anticipación, de humo de cigarro y de ese aroma inconfundible que solo se respira en las grandes veladas de boxeo. En los pasillos del casino, los apostadores intercambiaban billetes mientras debatían acaloradamente sobre lo que estaba por ocurrir. Jorge Páez, el maromero, el hombre que había convertido cada pelea en un espectáculo circense, necesitaba una victoria como el aire que respiraba. A sus 27 años, su carrera colgaba de un hilo tan delgado como la cuerda de un trapecista. Había perdido contra Rafael Ruelas en su última presentación, y los críticos ya afilaban sus plumas para escribir su obituario deportivo. Los promotores Bob Arum susurraban en los rincones sobre un posible enfrentamiento con el joven Oscar de la Hoya. Pero primero Páez tenía que demostrar que todavía tenía fuego en las venas. Esa noche no era solo otra pelea, era su última oportunidad de resurrección. Cuando las puertas del vestidor se abrieron y Jorge Páez emergió hacia el pasillo que conducía al ring, el recinto completo estalló en una sinfonía de reacciones contradictorias. Llevaba puesta una bata plateada que brillaba como metal líquido bajo los reflectores, pero lo que realmente encendió la controversia fue su cabeza. Grabado en su cabello, con una precisión quirúrgica, se leía un mensaje que provocó tanto aplausos como abucheos. Use condoms. Páez siempre había sido un activista de causas sociales, y en plena crisis del SIDA en los años 90, su mensaje resonaba con fuerza. Pero para muchos puristas del boxeo, aquello era una burla, un circo barato que denigraba la nobleza del deporte. Mientras caminaba hacia el ring, Páez desplegaba su arsenal completo de acrobacias. Saludaba con gestos exagerados, hacía piruetas, lanzaba besos al aire. La mitad del público lo adoraba, la otra mitad lo detestaba con pasión. No había término medio con el maromero. O eras su fan más devoto, o considerabas que era el peor enemigo del boxeo serio. Lo que muchos no sabían era que detrás de esa fachada de payaso existía una historia de sacrificio brutal. Chuck Bodak, su entrenador, era una leyenda viviente del boxeo, veterano de guerra condecorado con 2 corazones púrpura. Había estado en la esquina de más de 50 campeones mundiales. Había trabajado con Muhammad Ali, con los grandes de la época dorada. Si un hombre como Chuck Bodak creía en Jorge Páez, era porque había visto algo especial, algo que iba más allá del espectáculo y las maromas. Durante las semanas previas a esta pelea, Bodak había sometido a Páez al entrenamiento más duro de su vida. Nada de fiestas, nada de distracciones, solo sudor, sangre y la determinación de un hombre que sabía que esta era su última carta. Del otro lado del ring, Ramón Félix esperaba con una calma perturbadora. El Bombardier, como lo llamaban en las calles de Tijuana, no había venido a Las Vegas a ser parte del show. Con 20 victorias y 17 knockouts en su récord, Félix era un especialista en terminar peleas antes de tiempo. Era un hombre forjado en las calles duras de la frontera, donde los problemas se resolvían a golpes y las segundas oportunidades no
existían. A sus 24 años, veía en Páez no a un rival temible, sino a un artista venido a menos, a un payaso cuyo tiempo había pasado. Félix llevaba pantalones color oro bruñido con detalles en negro, y su rostro mostraba esa seriedad pétrea de los hombres que han visto demasiado y sonríen demasiado poco. Ambos peleadores eran de Mexicali, de la misma tierra caliente y polvorienta de Baja California. Esto no era solo una pelea de boxeo, era una guerra de vecindario, un ajuste de cuentas entre dos visiones completamente opuestas de lo que significaba ser un guerrero mexicano. Cuando el árbitro Toby Gibson llamó a ambos peleadores al centro del ring para dar las instrucciones finales, la tensión era tan palpable que parecía que el aire mismo vibraba. Gibson era conocido por su firmeza, por su capacidad de controlar las situaciones más caóticas del boxeo. Miraba fijamente a los ojos de ambos hombres mientras repetía las reglas con voz autoritaria. Golpes limpios, respeten mis indicaciones, protejan a su oponente en todo momento. Las palabras sonaban rutinarias, pero esa noche tendrían un significado profético que nadie podía imaginar. Los dos boxeadores se miraron fijamente durante esos segundos eternos. Páez con su rostro pintado de determinación bajo el corte de cabello controversial. Félix con esa mirada de piedra que había perfeccionado en años de peleas callejeras. Se tocaron los guantes, regresaron a sus esquinas y el mundo contuvo la respiración. La campana sonó como un disparo en la noche del desierto de Nevada. Ramón Félix salió de su esquina como un toro enfurecido, lanzando una ráfaga de golpes que buscaban terminar la pelea en los primeros segundos. Sus puños cortaban el aire con intenciones asesinas. Páez, fiel a su estilo, comenzó a moverse con esa gracia extraña que lo caracterizaba, una mezcla de boxeo ortodoxo y danza circense. Bajaba las manos, movía la cabeza con exageraciones teatrales, esquivaba golpes por milímetros mientras la multitud rugía. Cada vez que un puñetazo de Félix pasaba rozando su rostro sin conectar, miles de gargantas explotaban en gritos de asombro. Pero Félix no era un amateur asustadizo. Sus golpes, aunque no todos conectaban, cuando lo hacían, resonaban con un sonido seco y ominoso que hacía que los veteranos del boxeo se miraran entre sí con preocupación. El primer round fue una representación perfecta del choque de estilos. Félix lanzaba más golpes. Páez conectaba un porcentaje más alto. Era la fuerza bruta contra la habilidad técnica, la agresión directa contra la inteligencia boxística. An important cut, no question about it. A lot of blood flowing from it. And of course it is what we can see right up on... Cuando sonó la campana del primer round, ambos hombres regresaron a sus esquinas, respirando con dificultad pero con fuego en los ojos. El segundo round comenzó con la misma intensidad feroz. Félix seguía presionando, buscando conectar ese golpe definitivo que enviara al payaso de vuelta al circo. Páez continuaba con su baile mortal, esquivando, contraatacando, burlándose con movimientos de cadera que sacaban de quicio a su oponente. Pero entonces, a los pocos minutos de iniciado el round, ocurrió el incidente que marcaría para siempre esta pelea y encendería una controversia que duraría décadas. Durante un intercambio cerrado en el centro del ring, Félix lanzó un gancho al cuerpo que aterrizó peligrosamente bajo, en una zona que hizo que Páez se detuviera y mirara inmediatamente al árbitro Gibson con gesto de reclamo. En ese preciso instante, mientras Páez desviaba su atención del combate para protestar, las cabezas de ambos peleadores chocaron con una violencia que resonó por todo el recinto. El sonido fue nauseabundo, como el chasquido de dos rocas colisionando a toda velocidad. Y cuando ambos se separaron, un río carmesí comenzó a brotar del ojo derecho de Jorge Páez. La sangre no goteaba, fluía como un grifo abierto desde un corte profundo y perfectamente ubicado en la esquina del ojo derecho, justo donde la piel es más delgada y vulnerable. En cuestión de segundos, la mitad del rostro de Páez estaba pintada de rojo brillante. Páez inmediatamente se dirigió hacia el árbitro Gibson, gesticulando con desesperación, señalando a Félix, reclamando que el cabezazo había sido intencional. Las cámaras de televisión capturaron el momento desde todos los ángulos posibles, y comenzó ahí mismo, en vivo,
una de las controversias más grandes en la historia del boxeo mexicano. Las repeticiones en cámara lenta no fueron concluyentes. Algunos ángulos sugerían que había sido un accidente inevitable, resultado del intercambio cerrado y la agresividad de ambos peleadores. Otros ángulos, sin embargo, parecían mostrar un movimiento sutil pero deliberado de la cabeza de Félix, un pequeño impulso hacia adelante que convertía el contacto en algo más que casualidad. El árbitro Gibson, presionado por la situación y con miles de ojos sobre él, tomó una decisión que sería cuestionada durante años. No detuvo la pelea, no revisó el incidente con los jueces, simplemente permitió que Chuck Bodak trabajara en la esquina durante el descanso y ordenó que la pelea continuara. Chuck Bodak se convirtió en ese momento en el hombre más importante del Hilton. Con décadas de experiencia como el mejor cutman del boxeo, desplegó todo su arsenal de conocimientos. Aplicó coagulantes con precisión quirúrgica, presionó la herida con la exactitud de un relojero suizo, limpió la sangre y logró, milagrosamente, contener temporalmente el sangrado. Pero todos en ese recinto sabían la verdad. El corte era demasiado profundo, demasiado estratégicamente ubicado. Cualquier golpe directo en esa zona podría reabrir la herida como una presa reventada. Y entonces el doctor del ring no tendría más opción que detener la pelea. Si eso ocurría, como el corte no había sido declarado por cabezazo intencional, la victoria se iría a las tarjetas de los jueces. Y en solo 2 rounds completados, con un primero parejo y un segundo donde Félix había sido más agresivo, Páez podría perder por decisión técnica. Su carrera terminaría no con un knockout dramático, sino con una derrota anticlimática por un corte que él juraba que había sido provocado con trampa. Lo que ocurrió a continuación desafió toda lógica del boxeo profesional. En lugar de adoptar una estrategia defensiva, en lugar de proteger su herida y boxear con precaución, Jorge Páez hizo exactamente lo opuesto. Intensificó su espectáculo hasta niveles nunca antes vistos en un ring de boxeo. Era como si el dolor y la injusticia percibida hubieran liberado algo salvaje y primitivo en su interior. En el tercer round, Páez comenzó a pelear con ambas manos completamente bajas, exponiendo su rostro ensangrentado como si fuera una invitación abierta a Félix. Esquivaba golpes con movimientos que parecían físicamente imposibles, inclinando su torso hacia atrás en ángulos que desafiaban la anatomía humana, mientras la sangre continuaba manchando la lona blanca del ring. Pero lo más impactante, lo que hizo que miles de espectadores se pusieran de pie sin poder creer lo que veían, era su interacción con el público. Entre intercambios de golpes potencialmente mortales, Páez se dirigía hacia las cuerdas, hablaba con los espectadores de primera fila, hacía gestos teatrales con las manos, lanzaba besos al aire y hasta comenzó a bailar pasos de salsa mientras Félix lo perseguía furioso por todo el ring. El árbitro Gibson no sabía si estaba arbitrando una pelea de boxeo o presenciando una obra de teatro surrealista. Se acercó a Páez múltiples veces, gritándole con voz autoritaria que dejara de hacer espectáculos y se concentrara en pelear. Amenazó con quitarle puntos, amenazó con descalificarlo, pero Páez parecía estar en un trance, en un estado alterado de conciencia donde el dolor, la sangre y el peligro no significaban nada. En un momento memorable del quinto round, Páez literalmente se colgó de las cuerdas superiores como si fuera un trapecista en el circo de su familia. Páez is one of those guys that when he tries to be too serious, it's really going to throw him off. Literally, I think that's so much a part of his demeanor in the ring that when he does it, that's like some calisthenics. He's doing his act and checking. Y comenzó a hacer pasos de baile mientras Félix intentaba alcanzarlo. La multitud estalló en una mezcla caótica de risas, aplausos y abucheos. Algunos gritaban que era una genialidad, otros silbaban indignados, considerando que Páez estaba faltando el respeto al deporte más noble. En las mesas de los comentaristas, los expertos no encontraban palabras para describir lo que estaban presenciando. ¿Era locura pura o era genialidad incomprendida? Nadie lo sabía con certeza, pero debajo de toda esa teatralidad, algo más estaba ocurriendo. Jorge Páez estaba, sistemáticamente y con precisión quirúrgica, destruyendo a Ramón Félix. Sus ganchos de izquierda comenzaron a encontrar consistentemente la humanidad de su oponente. Cada impacto hacía que las piernas del tijuanense temblaran visiblemente. Las estadísticas no mentían.
Páez estaba conectando 63% de sus golpes de poder, mientras que Félix apenas alcanzaba el 31%. Era una demostración magistral de cómo la técnica y la inteligencia podían superar la fuerza bruta, incluso en las condiciones más adversas imaginables. Félix, por su parte, comenzó a mostrar signos evidentes de frustración. Sus golpes se volvían más desesperados, menos técnicos, más salvajes. La combinación del estilo elusivo de Páez y sus propios errores acumulados lo estaban llevando a un territorio peligroso. Sus entrenadores le gritaban instrucciones desde la esquina, pero Félix parecía hipnotizado por el baile mortal del maromero, incapaz de encontrar una respuesta efectiva a ese circo sangriento que se desarrollaba frente a sus ojos. Los rounds avanzaban como capítulos de una novela imposible. En el sexto round ocurrió un incidente técnico que añadió más tensión a una atmósfera ya electrificada. La cinta de uno de los guantes de Páez se soltó y Gibson detuvo inmediatamente la acción, llamando a los asistentes para solucionar el problema. Durante esos minutos eternos, ambos peleadores permanecieron en el centro del ring, mirándose fijamente. La sangre seca en el rostro de Páez le daba un aspecto de guerrero ancestral, de gladiador romano cubierto por las marcas de la batalla. Félix respiraba pesadamente, y por primera vez en la noche, algo parecido al miedo, o al menos a la duda, cruzó por su mirada. Cuando se reanudó la acción, la dinámica había cambiado sutilmente. Félix parecía más cauteloso, más consciente de que estaba enfrentando no solo a un payaso, sino a un boxeador genuinamente peligroso que además parecía inmune al dolor y al miedo. Páez, energizado por sentir la vacilación de su rival, aumentó la presión. Sus combinaciones se volvieron más rápidas, más precisas, más devastadoras. Llegó el séptimo round y la tensión en el Hilton era tan densa que se podía cortar con cuchillo. Todos en el recinto sabían que se acercaba el momento definitorio. Félix había dado todo lo que tenía, había peleado con valentía y orgullo, pero el acumulado de castigo comenzaba a cobrarse su factura de manera visible. Sus movimientos eran más lentos, sus reflejos menos agudos. Cada vez que Páez conectaba uno de sus ganchos de izquierda, Félix tardaba más en recuperar su postura. Los veteranos del boxeo que llenaban las primeras filas comenzaban a murmurar entre ellos. Conocían esa mirada, conocían esos síntomas. Félix estaba entrando en territorio peligroso, ese lugar oscuro donde los golpes recibidos comienzan a acumularse en el cerebro y el cuerpo empieza a apagarse como un sistema eléctrico sobrecargado. Páez también lo notó. Su instinto de showman comenzó a transformarse en algo diferente, en algo que nadie esperaba ver, preocupación genuina. Cuando terminó el séptimo round, Páez caminó a su esquina con una expresión que sus entrenadores no habían visto antes. Ya no era el payaso burlón, era un hombre profundamente preocupado por lo que podría ocurrir en los siguientes minutos. La campana del octavo round sonó como el tañido de una campana funeraria. Desde los primeros segundos quedó brutalmente claro que algo estaba terriblemente mal con Ramón Félix. Sus movimientos eran torpes, descoordinados, como si sus piernas y su cerebro hubieran perdido la conexión inalámbrica que los mantenía sincronizados. Sus ojos tenían esa expresión vidriosa, esa mirada perdida que los veteranos del boxeo reconocen inmediatamente y que les hiela la sangre. Era el look de un peleador que había absorbido demasiado castigo, cuyo cerebro estaba enviando señales de emergencia que el cuerpo ya no podía procesar adecuadamente. Félix se tambaleaba sin que nadie lo hubiera tocado, como un marinero borracho intentando caminar en la cubierta de un barco durante una tormenta. Páez lo notó inmediatamente, y lo que ocurrió entonces fue algo que el mundo del boxeo jamás había visto y probablemente nunca volverá a ver. Jorge Páez, el payaso, el showman, el hombre que había convertido esa pelea en un circo sangriento durante 7 rounds completos, comenzó a señalar desesperadamente al árbitro Gibson. No estaba celebrando, no estaba burlándose, estaba rogando, suplicando con gestos frenéticos que detuviera la pelea. Señalaba a Félix con preocupación evidente, haciendo gestos que claramente decían: mírenlo, está en peligro, detengan esto. Era un contraste tan impactante, tan absolutamente inesperado, que miles de espectadores se quedaron con la boca abierta sin poder procesar lo que estaban viendo. El mismo hombre que había bailado y hecho acrobacias mientras la sangre corría por su rostro, ahora mostraba una humanidad tan profunda, tan genuina, que trascendía completamente el deporte. Pero Gibson,
concentrado en mantener el control de la pelea y posicionado en un ángulo que no le permitía ver claramente el verdadero estado de Félix, no captó inmediatamente las señales de Páez. Las reglas del boxeo dictaban que la pelea debía continuar hasta que el árbitro determinara lo contrario. Los últimos 2 minutos del octavo round fueron los más dramáticos, tensos e imposibles de toda la velada. Páez, claramente conflictuado entre su deseo de ganar la pelea que necesitaba para salvar su carrera y su preocupación genuina por el bienestar de Félix, alternaba entre conectar golpes devastadores y gesticular desesperadamente al árbitro para que detuviera el combate. Era como ver a un hombre partido en dos, desgarrado entre el instinto de guerrero y el corazón de ser humano. Félix, en un estado que solo puede describirse como supervivencia pura e instinto animal, intentaba mantenerse en pie más por reflejo que por conciencia real. Sus piernas traicionaban cada movimiento. Sus brazos colgaban como pesos muertos. Sus ojos habían perdido completamente el enfoque que caracteriza a un boxeador en pleno uso de sus facultades. La multitud del Hilton había pasado de la emoción desenfrenada a un silencio incómodo y pesado. Incluso los fanáticos más sanguinarios del boxeo, aquellos que pagaban por ver knockouts brutales, podían sentir que algo estaba terriblemente mal. Los gritos de ánimo se habían transformado en murmullos preocupados. En los últimos 30 segundos del round, Jorge Páez tomó una decisión que definiría su legado para siempre. En lugar de buscar el knockout espectacular que todos esperaban, en lugar de lanzar una ráfaga salvaje de golpes que haría rugir a la multitud, se acercó a Félix con una combinación medida y precisa. Un gancho de izquierda seguido de una derecha descendente, ejecutados con la precisión de un cirujano y la moderación de un hombre que entendía perfectamente la diferencia entre ganar una pelea y destruir a otro ser humano. Says, don't you know he's hurt, Big Gibson? Don't you want to stop this? And there it is. So he stopped it himself. Los golpes no fueron sádicos, no fueron excesivos. Fueron los golpes de un profesional que comprendía que era mejor terminar la pelea de manera controlada que permitir que continuara un castigo innecesario que podría tener consecuencias permanentes. Ramón Félix cayó como un árbol gigante talado en el bosque, sus brazos extendidos hacia los lados, completamente inconsciente antes de que su cuerpo tocara la lona. Gibson no necesitó contar hasta 10. Se arrojó inmediatamente sobre Félix para protegerlo mientras hacía la señal universal de pelea terminada. El cronómetro marcaba exactamente 2 minutos y 3 segundos del octavo round cuando la pelea oficialmente llegó a su fin, y Jorge Páez, cubierto de sangre seca que formaba una máscara carmesí en la mitad de su rostro, en lugar de celebrar con sus acrobacias características, se dirigió inmediatamente hacia donde yacía Félix, con una expresión de genuina preocupación que hizo llorar a más de un espectador en ese recinto, demostrando al mundo entero que esa noche del 13 de marzo de 1993 no solo había ganado una pelea por nocaut técnico, sino que había ganado algo infinitamente más valioso. Había demostrado que se puede ser entretenedor y guerrero al mismo tiempo, showman y deportista, artista y profesional, pero sobre todo, había revelado que detrás de toda la teatralidad y el circo, existía un corazón que entendía la diferencia sagrada entre ganar una pelea y destruir a un ser humano, convirtiendo ese momento en el más emotivo y controversial de la historia del boxeo mexicano. Una noche donde el payaso se quitó la máscara y reveló al hombre noble que siempre había estado debajo.